Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Presentamos la lección número 4, el diluvio. Tópicos del estudio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El verbo vio recuerda al lector inicialmente cada paso de la creación de Dios, pero lo que Dios ve ahora en lugar de Tov, bueno, es Ra, mal. Es como si Dios se hubiera arrepentido de haber creado al mundo, ahora lleno de Ra, mal. Sin embargo, el arrepentimiento de Dios contiene elementos de salvación. La palabra hebrea para arrepentirse, Naham, tiene un eco en el nombre de Noé, Noach, que significa alivio. Por lo tanto, la respuesta de Dios a esta maldad tiene dos caras. Contiene la amenaza de justicia que lleva a la destrucción de algunos y su respuesta que promete consuelo y misericordia, lo que lleva a la salvación de otros también. Muchos han cuestionado la historicidad del relato bíblico del diluvio, argumentando que ese acontecimiento mundial es incompatible con los conceptos científicos modernos acerca de la historia natural. Sin embargo, hay un registro de un diluvio colosal en las memorias culturales colectivas de muchos pueblos distantes entre sí en todo el mundo, no solo en el antiguo cercano oriente, Mesopotamia, Egipto y Grecia. Los relatos de un diluvio se encuentran en India, China, entre los antiguos habitantes de Irlanda, entre los pueblos mayas de Mesoamérica, entre los nativos estadounidenses, entre los pueblos antiguos de Sudamérica y África, e incluso entre las tribus aborígenes de Australia. El hecho de que la ciencia moderna no pueda dar sentido al fenómeno del diluvio no es una prueba de que este suceso nunca haya ocurrido. El hecho de que la ciencia moderna no tenga en cuenta el diluvio es simplemente otra evidencia de los límites de la ciencia, especialmente cuando se trata de algo tan sobrenatural como el diluvio del Génesis. ¿Por qué destruyó Dios el mundo que había creado? Al igual que Daniel, Noé es un profeta que predice el fin del mundo. Antes de que la humanidad se destruyese a sí misma, Dios juzgó necesario cortar el mal de raíz y comenzar de nuevo. Pero no lo hizo en silencio, sino que escogió a Noé para avisar al mundo y ofreció un medio de salvación. El arca. La palabra hebrea para arca, tebat, es el mismo término egipcio que se utilizó para el arca en la que escondieron al bebé Moisés, quien así fue preservado para salvar a Israel de Egipto. Además, en la estructura general del arca, algunos han visto paralelismos con el arca del tabernáculo. La frase "y lo hizo así Noé", hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado, concluye una sección preparatoria. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca y explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Este eco entre el mandato de Dios y la respuesta de Noé sugiere la obediencia absoluta del patriarca a lo que Dios le había dicho que hiciera. Noé se salvó simplemente porque tuvo la fe para hacer lo que Dios le ordenó. Fue uno de los primeros ejemplos de una fe que se manifiesta en la obediencia, el único tipo de fe que cuenta. Aunque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, fue en respuesta a esta gracia que ya había recibido que Noé actuó en forma fiel y obediente a los mandamientos de Dios. Al igual que Noé, por la fe en Dios toca advertir al mundo sobre el juicio venidero. El que quiera salvar su vida y las de otros tendrá que entrar en función como lo hizo Noé y ser pregonero de justicia. ¿Qué similitudes existen entre la creación y el diluvio? El verbo asad, hacer, que alude a las acciones de Noé, también es una palabra clave en el relato de la creación del Génesis. Los actos de obediencia de Noé son como los actos de creación de Dios. Lo que podemos deducir de este
este nexo es que el diluvio no es solo cuestión de que Dios castigue a la humanidad, sino también de que Dios salve a la humanidad. En Génesis 7, una lectura atenta del texto que abarca el diluvio revela el uso de muchas palabras y expresiones comunes con la historia de la creación. 7, macho y hembra, según sus especies, bestias, aves, reptiles, y aliento de espíritu de vida. Por ende, la historia del diluvio se lee algo así como la historia de la creación. Estos ecos en los relatos de la creación ayudan a revelar que el Dios que crea es el mismo Dios que destruye. Pero estos ecos también transmiten un mensaje de esperanza. El diluvio está destinado a ser una nueva creación, en contraste con Génesis 1, que describe una separación de las aguas de arriba con las aguas de abajo. El diluvio supone una reunificación de estas cuando éstas explotan más allá de los confines. Este es un mensaje paradójico. Dios primero tiene que destruir lo que existe para ofrecer un nuevo comienzo a la humanidad. La creación de la tierra nueva requiere la destrucción de la antigua. El suceso del diluvio prefigura la futura salvación del mundo en el tiempo del fin. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué hay en nosotros que necesita ser destruido para dar paso a una nueva creación? Tal vez necesitamos nacer de nuevo en Cristo Jesús. En Génesis 7, 22 al 24, describe el efecto abrumador y completo de las aguas que destruyeron todo ser que vivía, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Se había olvidado Dios de Noé? En realidad no fue un problema de memoria. En este contexto de total aniquilación y desesperanza, se acordó Dios. Esta frase está situada en el centro de los textos que comprenden el diluvio, una indicación de que esta idea es el mensaje central de la historia del diluvio. En Génesis 8:1, ¿qué significa que Dios se acordó de Noé? El verbo sahar, acordarse, significa que Dios no se había olvidado. Es más, es un simple ejercicio mental. En el contexto bíblico, el Dios que se acuerda significa el cumplimiento de su promesa y a menudo se refiere a la salvación. En el contexto del diluvio, se acordó Dios significa que la lluvia fue detenida y que Noé pronto podría salir del arca. Noé toma la iniciativa y envía primero un cuervo y luego una paloma para tantear la situación. Finalmente, cuando la paloma no regresa, entiende que las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró. El comportamiento de Noé es rico en lecciones prácticas. Por un lado, nos enseña a confiar en Dios, aunque todavía Él no haya hablado directamente. Por otro lado, la fe no niega el valor de pensar y tantear. La fe no excluye el deber de pensar, buscar y ver si lo aprendido es verdad. La fe no es ciega. Es decir, incluso cuando sabe que es seguro irse, Noé todavía confía en Dios y espera la señal de Dios antes de salir del arca. Esperó pacientemente dentro del arca. Como había estado obedeciendo un mandato de Dios, esperó hasta recibir instrucciones especiales para salir. Finalmente, descendió un ángel del cielo, abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia que salieran a tierra y llevasen consigo todo ser viviente. ¿Cómo te ha mostrado Dios que se acuerda de ti en medio de los embates de la vida? Aunque creamos y confiamos en Dios, estar sujetos a su voluntad y esperar sus indicaciones es lo que nos garantizará que saldremos bien ante determinada situación. ¿En qué consistió el pacto de Dios con Noé? Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Haz un arca y te salvaré del diluvio. En realidad es el mismo pacto que hace con cada uno de nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando Dios cumplió su pacto, la primera reacción de Noé al salir del arca fue
fue un acto de agradecimiento, ofrecer un sacrificio. Dios indicó los animales que se podían comer a partir de ese momento. Sin embargo, la tolerancia de Dios tenía dos restricciones. No todos los animales eran aptos como alimento. La primera restricción estaba implícita en la distinción entre animales limpios e inmundos, que era parte del orden de la creación. La segunda era explícita y nueva, y era abstenerse de consumir sangre, porque la vida está en la sangre. ¿Cuál es la parte del hombre en este nuevo pacto? Ninguna. Es un pacto unilateral, un compromiso que Dios se autoimpone. Es un regalo de gracia para la humanidad que recordamos con cada arcoíris. Ahora Dios daba una segunda oportunidad a la humanidad, una nueva creación. En ese momento se comprometió a conservar la vida sobre la tierra. Es muy esclarecedor comparar la mentalidad y el comportamiento de la gente y el estado del mundo antes del diluvio, por un lado, con los de nuestros días, por el otro. Sin duda, la maldad humana no es un fenómeno nuevo. Los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. El temor de Dios ha desaparecido del corazón de los hombres y su ley se trata con indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquella generación es igualada por la de la presente. Dios no condenó a los antediluvianos por comer y beber. Su pecado consistió en que tomaron esas dádivas sin ninguna gratitud hacia el dador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Era lícito que se casaran. Sin embargo, las instrucciones dadas por Dios tocante al matrimonio fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Condiciones semejantes prevalecen hoy. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. El fraude, el soborno y el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. La prensa abunda en crónicas de asesinatos. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad. Una vez que escapen del dominio de las leyes, llenarán el mundo de miseria y desolación. El cuadro del mundo antediluviano representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo, y en países que se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como en aquellos por los cuales fueron destruidos. Los antediluvianos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Las señales de los tiempos hacen posible entender el tiempo en el que estamos viviendo. La gracia de Dios, así como llegó al fin con el mundo antediluviano, pronto llegará a su fin con nosotros. Entonces Dios volverá a dar una nueva oportunidad a la humanidad y cumplirá su pacto, salvando a todo aquel que haya depositado su confianza en Él, tal como lo hizo Noé. Sed un pregonero de justicia. Dios te bendiga.